Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a estudiar un poco la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Todos sabemos qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Qué podríamos decir? Es un acuerdo que se hace con otra persona. ¿Qué más podríamos decir de un pacto? Un contrato, dice nuestra hermana también. Un contrato. Pero todo tiene condiciones, ¿verdad? Es decir, un pacto sí es un trato, es un contrato, es un acuerdo que se puede realizar entre dos personas o más, ¿verdad? Y aquellos que hacen ese pacto, ese contrato, están obligados a cumplir las condiciones, porque si no, pues de otra manera, ¿para qué se haría, verdad? Si se está haciendo un pacto, es porque las dos partes se obligan a cumplir con lo establecido. Y es que un pacto se compone de cuatro partes. De cuatro partes. ¿Cuáles son esas cuatro partes? Primero, pudiéramos decir, es la parte acreedora. ¿Qué entendemos como parte acreedora? ¿Mande? El que da, podríamos decir, al que se le debe. Entonces, si está la parte acreedora, que es al que se le debe, la otra parte, ¿cuál sería? El deudor, ¿verdad? La parte deudora. Entonces ahí ya están las dos partes, la acreedora y la deudora, que van a hacer ese pacto o ese contrato. Pero decíamos, debe de haber algunas condiciones, porque ¿sobre qué se va a hacer un pacto? Sí, si hay un acreedor y hay un deudor, quiere decir que hay un objeto sobre el cual se está haciendo un pacto. Por ejemplo, ¿algún ejemplo que pudieran poner? Una casa, un carro. ¿Sí? Entonces está el acreedor, que podemos decir es el que está dando, es el que está vendiendo. El deudor es el que está adquiriendo, y se va a hacer ese contrato sobre aquel objeto. En este caso puede ser una casa, un carro o cualquier otro objeto, ¿verdad? ¿Qué más haría falta para poder hacer un pacto? Ya tenemos la parte acreedora, la parte deudora y el objeto. Las condiciones. ¿Sobre qué condiciones se va a hacer ese pacto, ese convenio? ¿Sí? Tú me das esto, yo te doy esto, y las condiciones van a ser, pudiéramos decir, pagos mensuales, pagos quincenales, pagos anuales. Entonces ahí están las condiciones. Y dentro de esas condiciones, y ya se firma, ¿verdad? Una vez que están las condiciones, se tiene que firmar. ¿Por qué? Porque de esa manera, decíamos, los dos se están comprometiendo. Los dos se están comprometiendo a cumplir con aquel contrato o con aquel pacto. ¿Qué pasa si alguna de las dos partes no cumple con ese acuerdo o con ese pacto? Bueno, dice nuestra hermana, se le demanda, ya podría ser, pero antes de eso, dice nuestra hermana, se puede anular también. Si tú no me das esto, lo que habíamos convenido, pues entonces yo no te doy esto tampoco. Se cancela. Pero también se puede renovar. Porque alguien dice, bueno, es que yo no pude cumplir con estas condiciones, entonces vamos a renovarlo y establecemos nuevas condiciones. Así habíamos dicho que estas eran las condiciones, pero ahora, como no pudiste, las condiciones van a ser estas, para que puedas cumplir con aquel pacto, con aquel contrato. Entonces, de esa manera se puede o se establece un pacto. Decíamos entre dos personas, ¿verdad? Entre dos personas o tal vez más. Y son las cuatro partes de las que este pacto se compone.
Dios ha hecho un pacto con la humanidad. Con estas mismas características que estamos mencionando. Una parte acreedora, una parte deudora, un objeto convenido y condiciones. Y Dios lo estableció desde el principio, un pacto con el hombre. Leemos el libro de Génesis en los primeros capítulos y vamos a decir, es que ahí no vemos ningún pacto. No, ahí no dice que Dios haya hecho un pacto con Adán. En alguna parte del Génesis, del libro de Génesis, se dice que Dios haya hecho un pacto con Adán. No lo menciona textualmente, ¿verdad? Pero sí había un pacto. La misma Biblia lo menciona en el libro del profeta Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6. Vamos a buscarlo. Oseas, capítulo 6, verso 7. Seis, 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces aquí dice que sí había un pacto entre Dios y Abraham, y lo está poniendo de ejemplo. Dice, ellos, igual que Adán, traspasaron mi pacto. Porque Dios establece un pacto con el hombre desde el principio. Entonces, si decimos que un pacto está formado o se compone de cuatro partes, que dijimos la parte acreedora, en este caso, ¿quién sería la parte acreedora? Cuando está hablando aquí del pacto con Adán, ¿quién sería la parte acreedora? Dios, ¿verdad? Dios es el que nos está ofreciendo algo, o podemos decir, se lo ofreció a Adán, y por lo tanto, ¿quién es la parte deudora? Adán. ¿Qué es lo que Dios le estaba ofreciendo a Adán? ¿Mande? Vida eterna, ¿verdad? Vida eterna, ese era el objeto convenido. Y había condiciones. ¿Cuál era la condición? Que obedeciera. Las condiciones eran la obediencia. Y podemos decir la obediencia a los 10 mandamientos, porque desde el principio al hombre se le fueron dados los 10 mandamientos. Se le fue dada una ley. Y esas son las condiciones que Dios le puso. Mientras Adán no obedeciera, Dios le iba a permitir estar en el jardín, en el Edén, recibiendo la vida, porque recordemos, ¿verdad?, que ahí puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, para conocer el bien y el mal. Y el hombre desobedeció. Alguien puede decir, bueno, es que ahí la única condición era que no comiera del árbol de la vida, de la ciencia. Pero ahí ya están incluidos los 10 mandamientos, ahí ya van implícitos los 10 mandamientos. Porque el hombre, al desobedecer, al comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, violó los 10 mandamientos. Aunque la Biblia y en el Génesis no lo dice así textualmente, pero sabemos que violó los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Qué mandamientos violó, pudiéramos decir? ¿Cuál de los 10 mandamientos podemos mencionar que violó Adán? El último, ¿verdad? Y fue el primero que violó: no codiciarás. Porque dice que vio el fruto codiciable. Entonces el 10º mandamiento, no codiciarás, él lo violó. Y después de ese siguieron más. ¿Cómo cuál otro? El de no robarás. Porque Dios le dijo, todos estos frutos son para ti, puedes comer de todos los árboles que tú quieras, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese no era para él, y lo tomó. Tomó algo que no le pertenecía. ¿Qué otro mandamiento pudiéramos mencionar? El primero, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos. ¿Y qué hizo Adán? Le creyó más a la serpiente que a Dios.
Le creyó más a la serpiente que a Dios. Puso en primer lugar las palabras de la serpiente antes que las de Dios. Entonces podemos decir que ahí también violó el primer mandamiento. Y pudiéramos seguir mencionando algunos más, ¿verdad? Deshonró. Bueno, alguien me dice, bueno, pero es que Adán no tenía padre y madre. Era Dios. Dios fue su padre y lo deshonró. Entonces decíamos, la condición es que obedeciera y no lo hizo. Rompió el pacto. Y decíamos, cuando alguien no cumple con un pacto, se puede renovar. Y es lo que hizo Dios con la humanidad. Le da una nueva oportunidad y renueva el pacto con la humanidad. Porque se rompió, la humanidad no cumplió con las condiciones y por lo tanto Dios ya no estaba obligado, por decirlo de alguna manera, a darle vida. Pero en su amor, en su misericordia, Dios quiso renovar el pacto con el hombre. Vamos a ver Jeremías capítulo 31, verso 31. Jeremías capítulo 31, el verso 31. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Dice que hará un nuevo pacto. Aquí está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? La casa de Jacob y la casa de Judá. ¿Por qué menciona a los dos? Porque recordemos que las 12 tribus se dividieron después de la muerte del rey Salomón. Se dividen y se forman dos pueblos. El del norte, que se le conoce como Israel o Jacob, y el del sur, que es Judá. Y aquí está diciendo que va a renovar, va a hacer un nuevo pacto con ellos. Porque cuando algo se renueva, podemos decir, queda como nuevo, ¿verdad? Como si no se hubiera usado, pudiera decir alguien. Entonces cuando dice, haré un nuevo pacto, está diciendo que está renovando ese pacto que ya se había violado. Vamos a ver Hebreos 8:8, que nos confirma esto que estamos mencionando. Carta a los Hebreos. Capítulo 8, verso 8. Donde dice, bueno, aquí está citando las palabras que leíamos en Jeremías, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Verso 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Decíamos, aquí está renovando el pacto con el pueblo de Israel, con las 12 tribus. Dice, pero no como el pacto que hizo con sus padres, dice aquí. ¿De quiénes está hablando cuando dice con sus padres? Pues los patriarcas, ¿verdad? Los antepasados, como dice aquí, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque cuando Dios saca a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, recordemos que llegaron al monte Sinaí, donde Dios les entregó 2 tablas de piedra, donde estaban escritos los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ahí estaba haciendo un pacto con ellos. Estaba haciendo un pacto con el pueblo de Israel y le está entregando las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Los 10 mandamientos. Por eso se los está entregando escritos en 2 tablas de piedra. Entonces nuevamente ahí ya tenemos la parte acreedora, que sigue siendo nuestro Dios, la parte deudora, que en este caso es el pueblo de Israel, las condiciones
que sigue siendo la obediencia a los 10 mandamientos. Y en este caso, ¿cuál era el objeto convenido? ¿Sobre qué se estaba haciendo un pacto? Sobre la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Canaán. Porque es lo que Dios les estaba ofreciendo. Les dice: y ustedes van a guardar mi pacto, van a guardar mis leyes, me van a obedecer. Pero dice aquí, el verso 9, dice: el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y sigue diciendo: porque ellos no permanecieron en mi pacto. Es decir, lo rompieron nuevamente. Por eso decía ahí en el libro de Oseas: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Ese pacto ya se había traspasado, se rompió. Dios lo renueva con Israel, y ellos tampoco permanecieron. No permanecieron en ese pacto que Dios quiso hacer, ahora ya no con la humanidad, ahora era con un pueblo, ¿verdad? Porque desde antes Dios ya le había hecho la promesa a Abraham, que de él iba a salir un pueblo y que con ellos iba a hacer ese pacto. Les iba a entregar la tierra de Canaán, esa tierra que les prometió, pero nuevamente ellos fallaron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Bueno, pues como Israel falló, no permaneció en ese pacto, entonces ese pacto se extiende ahora ya no solamente a un pueblo, que era el pueblo de Israel, sino que se extiende a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Todos aquellos que no pertenecemos a las 12 tribus de Israel, somos gentiles, ¿verdad? Y estábamos alejados de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. No lo conocíamos. Pero Dios quiere extender su pacto hacia nosotros. Hechos capítulo 13, verso 46. Hechos capítulo 13, verso 46. Porque Dios hace el pacto con Israel en el Sinaí, ellos lo quebrantan, y ya vimos que en Jeremías y Hebreos dice que iba a hacer un nuevo pacto con ellos, pero tampoco permanecieron en él. Y aquí en Hechos capítulo 13, verso 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí ya está hablando de la vida eterna, ¿verdad? Porque decíamos, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, les prometió la tierra de Canaán. Les dijo: toda esta tierra será para ustedes, como se lo había prometido a Abraham, que le dijo: alza tu vista hacia el oriente, el occidente, al norte y al sur, y todo lo que ves es para ti y para tu descendencia. Entonces, cuando los saca de Egipto, los lleva a aquella tierra que les había prometido, pero decíamos, les pone condiciones, establece un pacto con ellos. Leemos la historia del pueblo de Israel aquí en la Biblia, y nos damos cuenta que muchas veces fallaron, caían en idolatría, en desobediencia, y Dios los llamaba nuevamente porque eran su pueblo y quería que ellos recibieran esas bendiciones, que recibieran la promesa, que la pudieran mantener, porque ya estaban en la tierra, ¿verdad? Aunque no la habían ocupado todavía toda, porque aún había pueblos extraños, gentiles en aquella región, pero Dios quería entregarles todo. Por eso los llama, por eso los exhorta que se arrepientan. Pero llegó el momento en el cual se tenía que renovar, porque ya ese pacto Israel lo había traspasado completamente, ya no lo comprendía. Ese pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí. Entonces, por eso Dios envía a su Hijo, para renovar ese pacto, como decía ahí en Jeremías: he aquí vendrán días en los cuales sale un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Israel.
¿Y a qué vino nuestro Señor Jesucristo? A renovar el pacto. Ese pacto que Israel ya había violado. Por eso, en la noche antes de ser, o en la noche en la cual fue entregado, después de tomar la Pascua, y les dijo, esta es la última Pascua que voy a tomar con ustedes, pero también establece lo que conocemos actualmente como la Cena del Señor, ¿verdad? Lo que muchos le llaman la última cena. ¿Y qué hizo en esos momentos? Tomó pan, lo partió, le dio a sus apóstoles y les dijo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Después también tomó una copa con vino, les repartió y les dijo, bebed de ella, porque esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, de esa manera, Él está haciendo un nuevo pacto. Sí, ahí usó el vino como símbolo, ¿verdad? Pero sabíamos que ese pacto se cerró o se selló con la sangre de Cristo. Cuando horas después fue entregado, fue enjuiciado, crucificado y murió, derramando su sangre para que de esa manera sellar ese nuevo pacto. Ese pacto renovado que estaba haciendo en esos momentos. ¿Con quién lo estaba haciendo? Bueno, allí estaban sus 12 apóstoles, ¿verdad? Pero lo estaba renovando con su pueblo, con Israel. Por eso dice aquí el verso que leíamos, Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. Aquí está hablando con los judíos, ¿verdad? El verso 45 así lo dice. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces es cuando les dice, a ustedes era necesario hablarles la palabra de Dios. ¿Por qué a ellos? Porque ellos eran el pueblo, eran el pueblo de Dios, y con ellos nuestro Señor Jesucristo había renovado ese pacto, estando en la cruz. Derramó su sangre para renovar el pacto con el pueblo de Israel. Por eso dice aquí, a ustedes se les tenía que predicar, porque el pacto fue renovado con ustedes, con el pueblo de Israel, con los judíos. Dice, pero ustedes se consideran indignos. Se consideran indignos, dice aquí, y os juzgáis indignos de la vida eterna. Porque ahora ese era el objeto convenido, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, lo que Dios les ofreció fue la tierra de Canaán. Ahora Jesús vino para ofrecer algo mejor, y es la vida eterna, renovando de esa manera el pacto con el pueblo de Israel. Pero si ustedes ya se consideran indignos, entonces ¿qué hacemos? Dice Pablo, nos vamos con los gentiles, con aquel pueblo que no tenía un pacto, porque nosotros como gentiles no teníamos pacto con Dios. Decimos, Dios establece su pacto con Israel cuando lo saca de Egipto, y Cristo renovó el pacto con ellos. Renovó el pacto con ellos, y nosotros como gentiles no teníamos parte. Pero como los judíos no quisieron aceptarlo, entonces se nos da la oportunidad a nosotros. Y esto es algo que debemos de comprender, porque muchos se confunden diciendo que Cristo hizo un pacto con nosotros y que en ese pacto ya no está la ley, ya no hay condiciones, ¿verdad? Sabemos que en un pacto, y lo dijimos desde el principio, un pacto siempre va a tener condiciones. Pero ellos dicen, no, Dios hizo un pacto con nosotros y ya no hay condiciones. Los 10 mandamientos ya fueron quitados. Pero si leemos la Biblia, en ningún momento vamos a ver que Dios haya hecho un pacto con el pueblo gentil. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo renovó con él, pero como ellos no lo quisieron aceptar, entonces se nos da la oportunidad a nosotros. ¿Hizo un nuevo pacto con nosotros? No, se nos da la oportunidad de entrar a ese pacto que Dios había hecho con su pueblo, y por lo tanto las condiciones siguen estando vigentes. La promesa sigue siendo la misma, dice aquí, la vida eterna, y las condiciones también son las mismas, la obediencia a la ley de nuestro Dios. Vamos a ver
Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 14. Dice: Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Decimos, esto es lo que confunde a muchas personas, porque está hablando del Antiguo Testamento. ¿Y qué es el Antiguo Testamento según las personas? Bueno, ellos dicen la Biblia, ¿verdad? De Génesis a Malaquías es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento de Mateo al libro de Apocalipsis. Pero no, aquí sí habla de un testamento que es un pacto, ese es el pacto, pero no está hablando de los libros, no está hablando aquí de la Biblia, está hablando de ese pacto, el Antiguo Testamento, dice, el cual por Cristo es quitado. Y ellos interpretan diciendo, bueno, entonces ya ves, aquí dice que ya fue quitado por Cristo. Ya fue quitado por Cristo, porque entonces ahora ya no estamos obligados a obedecer. Pero ¿realmente está diciendo esto el apóstol Pablo? No, porque si leemos desde el verso 13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, en el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces aquí ya está hablando de una ley ritual que Dios también les entregó al pueblo de Israel. Eso se refiere cuando dice que fue quitado. No está hablando del pacto, no está hablando de las condiciones que son los 10 mandamientos, sino de los rituales que le fue entregado al pueblo de Israel a través de Moisés, cuando descendió la segunda vez del Sinaí. Recordemos que la segunda vez que desciende del Sinaí, su rostro resplandecía, y por eso se tuvo que poner un velo, porque el pueblo no podía verlo. Y es lo que está mencionando aquí. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Sí, está puesto porque no lo entienden, pensando que cuando Cristo renovó ese pacto, quitó la ley, quitó los 10 mandamientos. Y no fue así, ¿verdad? Decimos, aquí está hablando de los rituales que tenía que hacer el pueblo de Israel para pagar por sus errores, por sus pecados. Decíamos, hay quienes creen, o cuando ven aquí que dice testamento, creen que está hablando de la Biblia, y dicen es que la Biblia está dividida en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y entonces todo el Antiguo Testamento ya fue quitado. Y ellos están hablando de los libros, ¿verdad? De Génesis a Malaquías. Por eso hay muchos que dicen, es que ya en todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento ya no sirve. Eso fue únicamente para Israel, para nosotros ya nada de eso sirve y no tenemos que obedecer nada de eso. Tenemos que obedecer únicamente lo que está de Mateo a Apocalipsis. Pero si leemos los libros de los evangelios, las cartas de los apóstoles, nos damos cuenta que ellos lo que están haciendo es confirmar lo que está diciendo lo que conocemos como Antiguo Testamento, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento están confirmando ese pacto que Dios ha renovado. Porque si habláramos de los libros o decíamos de lo que llamamos Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que hay más pactos. Y entonces preguntaríamos, bueno, ¿y entonces cuál de todos estos fue renovado, fue abolido, ¿verdad? ¿Cuántos pactos podemos encontrar en el Antiguo Testamento? Ya vimos uno, que es el que hizo Dios con Adán, y que dice el profeta Oseas, lo violó, lo transgredió. Y como decíamos,
Dios tuvo que renovar el pacto. Por amor al hombre, renovó el pacto. Y podemos encontrar otro en Génesis capítulo 9, verso 9. ¿De qué nos habla el capítulo 9 de Génesis? Una historia muy conocida. ¿Sí saben de qué nos habla? ¿De qué habla el capítulo 9? ¿Mandé? De Noé, del diluvio, de cuando salieron del arca, ¿verdad? Génesis 9:9 dice: yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Está estableciendo un nuevo pacto. ¿Qué pacto fue este? El pacto de Noé. ¿Pero en qué consistió? De no volver a destruir la tierra con un diluvio. Ahí está un pacto. Y decía nuestro hermano, de obediencia. Sí, todos los pactos están basados en la obediencia a nuestro Dios. Y Dios está haciendo un pacto con con Noé. Y dice aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Verso 10: y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahí está un nuevo pacto. ¿Por qué llegó el diluvio? Porque el pacto se seguía violando. Ese pacto que violó primeramente a Adán se seguía violando. Entonces Dios tuvo que purificar la tierra y lo hizo a través de un diluvio. Pero después de que Adán, su familia y los animales salieron del arca, Dios está estableciendo un nuevo pacto con ellos. Ya lo leímos, de no volver a destruir la vida, la tierra, con un diluvio. En Génesis, aquí mismo encontramos en el capítulo 15, verso 18, otro pacto. 15, 18. Si lo tenemos, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahí está el pacto que ya mencionábamos, ¿verdad? Con Abraham. A tu simiente daré esta tierra. Y dice que hizo un pacto con él. A tu simiente daré esta tierra. Ahí está la promesa en este pacto con Abraham. Y lo confirmó aquí mismo en el capítulo 17, verso 2. Como dice el 17:2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Sí, hace un pacto con él cuando se llamaba Abraham, ¿verdad? Confirma el pacto y le cambia el nombre a Abraham, porque también ahí está la promesa de que sería el padre de una muchedumbre de gente, y a él y a su descendencia le daría aquella tierra. Ese era el pacto. Entonces decíamos, en la Biblia encontramos muchos pactos. Mencionábamos el pacto de Adán, podemos decir el primer pacto que se hizo con el hombre. ¿Y cómo se hizo ese pacto? Vamos a ver lo que dice el Salmo 111, verso 5. Salmo 111. Del verso 5 al verso 9, donde dice, Salmo 111, del verso 5 al verso 9: dio mantenimiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras anunció a su pueblo, dándole la heredad de las gentes. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo
hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y terrible es su nombre. Aquí es un pacto que Dios estableció. Es decir, no le preguntó al hombre si lo quería hacer. Si entre dos personas hacen un pacto y decimos, las dos tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Pero aquí Dios no le preguntó al hombre, no le preguntó a Adán, ¿quieres hacer un pacto conmigo? No, Él lo estableció. Dice el verso 9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Lo ordenó, lo estableció. Pero vemos que dice, está hablando también de la ley, fieles son sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esas son las condiciones. Y pudiéramos preguntar, ¿por qué Dios ordenó el pacto? ¿Por qué lo estableció? ¿Por qué no le preguntó al hombre? ¿Por qué no lo negoció? Porque los pactos se negocian, ¿verdad? Negociamos y nos ponemos de acuerdo y entonces sí lo firmamos. Pero aquí Dios no lo negoció con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad. Dios sabía que si al hombre se le hubiera dado la oportunidad de negociar, no hubiera, ¿cómo podríamos decir? No hubiera pedido lo que Dios nos ofrece. No hubiéramos alcanzado a imaginar las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y entonces ni siquiera podríamos, ¿verdad?, decir yo quiero esto y esto, sabiendo que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Por eso dice aquí, lo ordenó, lo estableció. Le dijo, vas a recibir esto. Si le hubieran preguntado a Adán, tal vez él no se hubiera o no hubiera tenido la capacidad de decir, bueno, quiero la vida eterna. Tal vez hubiera pedido otra cosa, ¿verdad? Y lo mismo actualmente, si Dios nos preguntara, bueno, ¿qué quieres? Pues no sabíamos ni qué pedir. Es Dios el que sabe lo que necesitamos. Por eso establece su pacto con nosotros sin negociarlo, sabiendo que Él nos va a dar lo mejor. Dice, perdón, ¿qué verso estábamos? Verso 9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y terrible es su nombre. Bueno, aquí dice, Él decidió el pacto. Él decidió qué es lo que nos iba a dar. Decidió las condiciones y nosotros lo único que teníamos que hacer es aceptarlo. Pero decíamos, muchas veces no sabemos ni qué es lo que quisiéramos, ¿verdad? Por eso Dios establece su pacto. Pero todos, y como lo vemos aquí, está hablando de las leyes, porque todos los pactos están hechos con una condición, que es la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Si nosotros obedecemos, nos mantendremos dentro del pacto. Y decimos, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Obediencia, pero ¿obediencia a qué? A su ley, ¿verdad? A su ley. Y ahí es donde vamos a demostrar la obediencia y la fe, ¿verdad? Teniendo fe, sabiendo que Dios nos va a dar lo mejor, porque eso fue lo que hizo Abraham. Ya vimos que le dijo, te daré esta tierra, pero cuando le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, Abraham no conocía la tierra que le iba a ofrecer Dios o que le estaba ofreciendo. Salió por fe, porque confiaba en Él, confiaba que Dios le iba a dar algo mucho mejor de lo que ya tenía. Entonces, para que nosotros obedezcamos, tenemos que tener fe, tenemos que creer en lo que Dios nos dice, que si Él nos está ofreciendo algo, sabemos que lo va a cumplir y sabemos que es lo mejor para nosotros. Porque bueno, aquí a Abraham se le está diciendo la tierra, ¿verdad? Toda esta tierra, que ya vimos que cuando Cristo lo renovó, el pacto fue para la vida eterna, pero la tierra sigue siendo parte de ese convenio, porque la vida eterna, ¿dónde va a ser? En la tierra, no en el cielo, como creen muchos. Y ahí es donde algunos, decíamos, no comprenden que Dios
nos está ofreciendo lo mejor, porque preguntan, bueno, ¿y a ti dónde te gustaría pasar la vida eterna? ¿En el cielo o en la tierra? Y todos ellos dicen en el cielo, ¿verdad? Cuando lo que Dios nos está ofreciendo es la tierra. Por eso decíamos, debemos de aprender a tener fe. Debemos de tener fe en Él, sabiendo que si Él nos está ofreciendo algo, es porque es lo mejor para nosotros. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al 3. Aquí Moisés le está recordando al pueblo cuando Dios le entrega la ley en el Sinaí, cuando hizo ese pacto con ellos, ¿verdad? Porque ahí hizo un pacto con ellos ya como nación. Estaban en Egipto como esclavos, los saca de la esclavitud y los constituye en una nación. Entonces hace un pacto con ellos, como pueblo, como nación. Y aquí les está recordando, verso 1 al 3, ¿verdad? Dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Moisés le está diciendo, no fue con nuestros padres, con nuestros antepasados, con nosotros los que estamos aquí vivos hizo este pacto, porque ellos fueron los que escucharon la voz de Dios en el Sinaí. Y sigue diciendo, verso 4, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para denunciaros la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor de fuego y no subisteis al monte diciendo. Bueno, ya les recuerda la ley, ¿verdad? Les recuerda la ley que les entregó. Ahí el pueblo tuvo que demostrar fe, aunque después falló, ¿verdad? Porque aquí Moisés le está diciendo, yo estaba ahí entre Dios y ustedes, y todos ustedes oyeron la voz de Dios. Pero ¿qué dijeron después? Verso 27, aquí mismo en Deuteronomio 5, verso 27, dice, llega tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Ya no quisieron escuchar la voz de Dios, pero le dijeron a Moisés, sube tú, y todo lo que Dios te diga, nos lo dices a nosotros y nosotros vamos a obedecer. Quiere decir que allí estaban confiando en Dios, y podemos decir también en Moisés, que Moisés les iba a traer el mensaje de Dios. Que decíamos, sí, después fallaron, ¿verdad? Después fallaron, pero la fe es importante. La fe es importante para poder aceptar el pacto, porque decíamos, Dios no lo está negociando. ¿Usted haría un pacto con alguien que no le pregunta, que no lo quiere negociar, que únicamente le diga, mira, firma esto y ya hicimos un pacto? No, ¿verdad? No confiaría en él. Dice, no, ¿yo cómo voy a firmar? Primero tengo que leer todo. ¿Qué es lo que me vas a dar? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Qué condiciones hay? Y no vamos a firmar nada más porque nos digan, firma aquí. Tenemos que leer todo bien. No confiamos. Pero en este caso, tenemos que confiar en Dios, que Él está haciendo un pacto. Sí, no nos está preguntando, pero confiamos en Él. Confiamos que Él nos quiere dar lo mejor, nos quiere dar vida eterna. Y para eso, lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer, guardar su ley. ¿Y será algo difícil? ¿Será algo imposible? ¿Será algo en contra nuestra? ¿Guardar la ley? No, ¿verdad? Todo lo contrario. Es una ley de amor. Mencionábamos también, es una ley de libertad. Una ley que nos va a enseñar a vivir de la manera adecuada, de la manera correcta. Entonces confiamos en Él y tenemos que aceptar ese pacto, comprometiéndonos a obedecerlo. Porque en toda la palabra de Dios se menciona y se resalta ese pacto que Dios tiene con su pueblo, con sus hijos, que debería de ser para toda la humanidad, pero no lo es. ¿Por qué? No porque Dios no lo haya querido,
sino porque es el hombre el que no quiere aceptarlo. Pero es una promesa que Dios tiene para todo aquel que le obedece. Carta de Tito, capítulo 1, o más bien del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, verso 1. Carta a Tito, capítulo 1, verso 1 y verso 2. ¿Sí lo tenemos? Tito, capítulo 1, verso 1 y verso 2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. La esperanza de la vida eterna. Decíamos, esta sigue siendo la promesa. Pero agrega Pablo, la cual Dios estableció desde el principio. Dice, y Dios no puede mentir. Decimos, cuando hacemos un pacto con una persona, sí tenemos que leer bien todas las condiciones antes de firmar el contrato, porque si es de palabra, muchas veces ellos iban a mentir, ¿verdad? Y van a defraudar. Pero aquí Pablo dice, Dios no puede mentir. Y este pacto que hizo desde el principio, esta promesa que hizo, que es la vida eterna, Él la va a cumplir. Es la promesa que Él ha dado a todo aquel que le obedece, a todo aquel que acepta su pacto y que no va a fallar. Y confiamos en que así será. Confiamos en que Dios va a cumplir con esta promesa para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos, podemos decir desde el principio. ¿Desde dónde? Desde Adán. Ya vimos que desde Adán se estableció el pacto, donde Dios le dijo, puedes comerte todo lo que tú quieras, de todo fruto que hay en el huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas vas a morir. Y ya estaba el pacto de Dios con la humanidad, pero se violó. Y decíamos, Dios en su amor, en su misericordia, ha ido renovando este pacto. Pero algo que debemos de tomar siempre en cuenta es que el pacto, al renovarse, la promesa, que es la vida eterna, que está mencionando aquí Pablo en la carta de Tito, es la misma promesa, y las condiciones son las mismas. ¿Cuáles son las condiciones? La obediencia a la ley de Dios. Porque decíamos, muchos creen que nuestro Señor Jesucristo, al hacer un nuevo pacto, quitó esas condiciones y dicen, no, es que en el nuevo pacto ya no hay ley. En el nuevo pacto ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos, y principalmente el sábado, ¿verdad? Es lo que dicen. No, el sábado ya fue para el pacto antiguo, en el pacto de Israel, no para nosotros. Pero, ¿sí, hermana? Le prestan un micrófono a nuestra hermana Elisa, por favor, para que la podamos escuchar. Gracias. Hermano, entonces es cuando allá afuera dicen que ya no hay pacto y que Dios nos perdona por amor. Nada más por amor. Sí, así lo mencionan. Y podemos decir, sí, Dios nos perdona por amor. Por amor envió a su Hijo para morir por nosotros. Esa es la manifestación del amor de Dios. Pero eso no quiere decir que entonces ahora ya no tenemos ley. Nos perdonó por amor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar ese perdón. Porque sí, yo puedo decir, bueno, Cristo murió por mí, pero sigo viviendo mi vida alejado de Dios. ¿Acepté el perdón de Dios? No, lo estoy rechazando, porque no he aceptado a Cristo, no he aceptado su muerte, su sacrificio. Entonces, aunque pudiera decir, Cristo murió por mí, pero si yo no lo acepto, pues de nada me sirve a mí, ¿verdad? Entonces, si digo, Cristo murió por mí y lo acepto su sacrificio, ¿qué tengo que hacer? Por decirlo de alguna manera, firmar ese pacto.
y al firmarlo me estoy comprometiendo ahora sí a cumplir con esas condiciones. Sí, pero todos dicen, no, es que murió por mí, ya murió por todos nosotros, tiene misericordia de todos y ya no tenemos que hacer nada. Ya vamos a vivir como quieramos y ya no hay condiciones. No, las condiciones, decíamos, siguen vigentes. Así como la promesa, que es la vida eterna, que dice ahí Pablo a Tito, se estableció desde el principio de los siglos. Así como esa promesa sigue vigente, las condiciones siguen vigentes. Y decíamos, incluyendo el sábado, porque es lo que siempre a nadie les gusta, ¿verdad? Así, hermana, El sábado y la comida, ¿no? Dice nuestra hermana, el sábado y la comida, también la alimentación, tampoco la quieren aceptar. Y bueno, pues ya ahí vemos muchas cosas. Decíamos, hasta la promesa la quieren cambiar. Dios nos promete vida eterna aquí en la tierra y ellos dicen, no, yo me quiero ir al cielo. Entonces hasta la promesa quieren cambiar. Sí, violando todo, ¿verdad? Vamos a buscar Isaías capítulo 56. Porque decíamos, muchos dicen, es que el antiguo pacto es de Génesis a Malaquías, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento es de Mateo a Apocalipsis. Entonces lo que está en el Antiguo Testamento ya fue quitado, pero aquí en lo que llamamos Antiguo Testamento encontramos el nuevo pacto. Isaías capítulo 56, verso 3. Y el hijo del extranjero. ¿Quién es el extranjero? Todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel. Todos ellos eran extranjeros. Entonces dice, el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Bueno, el verso 2, también nos regresamos al verso 2. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Verso 6. Y a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el pacto de profanarlo, y abrazaren, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi pacto. Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Este es el nuevo pacto, porque en el pacto antiguo, el pacto que Dios hizo con Israel, solamente era para ellos, para los israelitas, y los únicos que podían ministrar eran los levitas. No podían ministrar ninguna otra tribu, mucho menos un gentil, un extranjero, ¿verdad? Y aquí vemos que está diciendo a los hijos de los extranjeros que se llegan a Jehová para ministrarle. Y dice que su casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Entonces, este es el nuevo pacto. ¿Y qué condición está mencionando aquí? Si abrazaren mi pacto y, ¿qué más dice? A todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Entonces, ¿el sábado está dentro del nuevo pacto? Sí, ¿verdad? Decíamos, Cristo al morir renovó el pacto con el pueblo de Israel. Ya vimos que ellos rechazaron y dice Pablo, como ustedes se consideran indignos de la vida eterna, porque esa es la promesa, dice, ahora nos vamos a los gentiles. Y se nos da la oportunidad a nosotros de abrazar este pacto, no de hacer uno nuevo. ¿Por qué? Porque entonces se estaría anulando el pacto que Cristo hizo en la cruz con su pueblo, con Israel. Se estaría anulando. Entonces no hizo un nuevo pacto, sino ese pacto que hizo con su pueblo en la cruz. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de abrazarlo, pero dice aquí, y guardar el sábado, porque el sábado sigue siendo parte de ese nuevo pacto.
Entonces, si queremos recibir la promesa que ya vimos que es la vida eterna, tenemos que cumplir también con las condiciones. Y las condiciones son guardar la ley de Dios. Los 10 mandamientos, donde está incluido el día sábado. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Rodolfo para continuar con este culto. Pasa a vosotros.